Hoy le agradezco mucho al secretario de Hacienda, José Antonio Mirko Uribreña, que haya aceptado venir. Secretario, muchas gracias por venir, muy buenas tardes. Agradezco aquí, pero no es una visita a un estudio, es una visita a tu casa, a tus memorias, a tu entorno, a tu historia. Todo muy contento y muy agradecido que me hayas invitado a este espacio físico y a este espacio de diálogo. Pues muchas gracias. La verdad que así es un espacio, pues eso, acogedor para... A todo dar. Sí. A ver, las cuentas están saliendo bien. Veo que la inflación va mal, pero veo que el peso va bien. Veo que el crecimiento está dentro, quizá un poquito por encima de lo previsto. Veo que el empleo va como pues no había ido nunca. ¿Cuál es la preocupación del secretario de Hacienda ante todo esto? Porque luego en las noticias, en los panoramas buenos, como que se afloja uno, ¿no? Mira, yo creo que el punto que tú haces es el adecuado. Lo que nos toca es no aflojar. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo desde el principio? Tú te has de acordar porque tuvimos oportunidad de platicar muchas veces al principio de año, un principio de año muy complicado, muy difícil, un cierre de año también muy complicado. Y decíamos entonces que lo que nos tocaba hacer era cuidar los fundamentales. En medio de la incertidumbre, que el manejo de la economía mexicana mandara señales de certidumbre. Eso es lo que nos sigue tocando hacer. Hay muchas variables que están fuera de nuestro control. Nos toca vivir un mundo incierto, un mundo complicado, un mundo que nos da sorpresas todos los días. Y frente a todo ello, en donde poco podemos hacer, lo que debemos de hacer y hemos hecho como país y como gobierno es ir cuidando las variables que sí están bajo nuestro control, es ir cuidando nuestras finanzas públicas, es ir cuidando nuestros fundamentales, es ir cuidando las expectativas de inflación, ir cuidando el proceso de implementación de las reformas, que es lo que está atrás de estas cifras de empleo, de inversión, de crecimiento. No solo no aflojar, no solamente no distraer, sino seguir trabajando porque ha dado buen resultado en que mandemos señales de certeza y de responsabilidad en las variables que sí podemos controlar. A ver, una de las variables que no se puede controlar es la nueva vecindad, la nueva relación, el nuevo inquilino de la Plaza Blanca, Donald Trump. Y mira, ahí también los fundamentales cuentan. Nosotros también decíamos, porque también tuvimos oportunidad de platicarlo, que así como habían fundamentales en la economía mexicana, las finanzas públicas, las reformas, la flexibilización en los diferentes mercados, hay también fundamentales en la relación con Estados Unidos. Somos sistémicamente importante para la región norteamericana. La región norteamericana tiene el reto de competir contra el mundo, de competir contra otros bloques regionales y de hacerlo buscando ser competitivos y dinámicos. Si México no es parte de esa ecuación, si México no complementa a Estados Unidos con su demografía, con su geografía, con su competitividad en las cadenas de valor, con sus mercados energéticos, la región norteamericana pierde presencia, pierde capacidad de competir, y eso siempre nos ha dado confianza de pensar que con esos fundamentales, con la importancia que tiene México para Norteamérica, el diálogo debería de llevarnos a un buen destino. Lo seguimos pensando, pero así como en la economía, es un tema que hay que seguir cuidando, es un tema en donde no tenemos nada todavía solucionado, excepto algo que se ha cuidado muy bien, que es preservar el diálogo y buscar que el diálogo sea el que nos lleve a buenos acuerdos. Ahora, yo veo como un doble discurso, una doble realidad. Por un lado, los arrebatos de Trump, y por otro lado, cuando yo escucho al secretario del Tesoro, al secretario de Energía que estuvo ayer en México, al mismo secretario de Seguridad Interna, al secretario de Estado, pues escucho otro discurso como de acercamiento, como de intentos de entendimiento. Es que somos importantes. México, venimos llegando del G20. Estamos entre las 20 economías más grandes del mundo. No se puede tener un diálogo en el mundo de seguridad, de migración, de economía, de energía, de cambio climático, de prácticamente ningún tema si México no está en la mesa. Y en la relación con Estados Unidos no se puede pensar en energía, no se puede pensar en competitividad, en logística, en cadenas de valor, en migración y en seguridad, si México no está en la mesa y no está dialogando. Y esa realidad que es cotidiana, esa realidad de todos los días, que hay cruces, que hay información, que platican las autoridades regulatorias, desde los temas de salud hasta los temas financieros, va imponiendo su propia lógica y va acreditando su importancia por su propio peso. Y en medio de todo eso,
el cuidado que se ha tenido, el trabajo diplomático cuidadoso, el manejo estratégico también del presidente de cuidar el diálogo, de cuidar los puentes de comunicación, para así ir buscando darle cauce a esta importancia, a esta relación, a este contenido, y que podamos encontrar cómo profundizar en la integración en beneficio de los tres países, en beneficio de nuestro. Veo que la mayoría del gabinete se ha entrevistado ya, del gabinete mexicano, se ha entrevistado ya con sus homólogos estadounidenses. Nosotros hemos platicado 4 veces, nos hemos encontrado 2 veces en los márgenes del G20 y hemos tenido pues 2 visitas particulares. Viene a México el secretario Mnuchin, viene probablemente a finales de julio, principios de agosto. Hay también en la relación con el Tesoro mucha profundidad y mucho dinamismo. Al Tesoro le toca todo el tema que tiene que ver con lavado de dinero, con combate al terrorismo, que es una preocupación real. Y ahí es bien interesante, porque así como en comercio, de repente a la gente le sorprende saber que nosotros comerciamos con Texas, más de lo que Estados Unidos comercia con cualquier país europeo, incluido Alemania, incluido el Reino Unido, y eso sorprende. Nosotros intercambiamos un volumen de información de manera cotidiana con los Estados Unidos que le da y nos da una visión hemisférica bien importante. Entonces, para el lavado de dinero, para el combate al financiamiento al terrorismo, para que son temas, combate al terrorismo, claro, que son temas importantes, ese diálogo cotidiano, ese buen entendimiento es muy relevante, y lo es también para quienes somos responsables en el hemisferio de una buena coordinación en nuestras políticas públicas. Se dijo que en la reunión donde estuviste el presidente Peña Nieto con el presidente Trump. No estuve, yo llegué poco después. Estuve atento, pero sí, como todos, pero no estuve. Bueno, que en esta reunión se habló de comercio, de migración y de seguridad, ¿es correcto? Estuvo Vanessa Rubio, que tú conoces bien, hubo presencia seria. Esos son los temas, son 3 temas fundamentales, 3 temas importantes, lo sabemos ya bilateralmente, se aquilata el avance, se ven las contrapartes. Estuvo presente Hacienda, estuvo presente y encabezando naturalmente Relaciones Exteriores, estuvo presente Ildefonso Guajardo, y estuvieron presentes las contrapartes, y eso ilustra que hay conciencia de que el diálogo es amplio, de que los temas muchos, y de que la importancia de que encontremos espacios de entendimiento es relevante para los dos. Dime una cosa, ¿por qué entonces la percepción en el país es de que no vamos bien? Mira, ese es un tema que es bien interesante, y a ti y a mí nos tocó platicarlo y verlo, porque tuvimos ocasión de muchas veces acompañar al presidente en la cobertura de quienes visitábamos y quienes nos visitaban. Y hay un tema de un diálogo, de una insatisfacción, de un reto en cómo se comunican los gobiernos y las sociedades en el mundo. Muchos de estos cambios, muchos de estos albores del siglo XXI, con nuevos mecanismos, con nuevos instrumentos de comunicación, instrumentos, por cierto, en donde todos has sido pionero, tú aquí en México, y has entendido muy bien cómo utilizarlos para generar ese diálogo, esa confianza, y usarlos como canales de información. En el mundo ha costado trabajo, y si uno revisa desde Estados Unidos hasta países latinoamericanos, pasando por países europeos, hay esa percepción de insatisfacción social que no siempre se colige o se acompaña de los datos que estamos viendo salir no solamente de México sino del mundo, en donde se empieza a ver mejores espacios de crecimiento, mayor abatimiento de la pobreza, y sin embargo una sensación de que no se está haciendo lo suficiente. Quizás porque no se ha hecho lo suficiente. Yo creo que parte eso, y parte también porque han cambiado la naturaleza de los retos. Y los retos se han vuelto más complicados. El reto en México, tú te has de acordar cuando Uruchurtu en la Ciudad de México pintó los camiones todos del mismo color. La gente decía, bueno, es una barbaridad, porque en la Ciudad de México nadie sabe leer. ¿Cómo van a saber qué camión tomar si les cambiaron los colores? O nuestro reto es cómo abrimos espacios de las universidades, y una vez egresada a la universidad, cómo generamos espacios de empleo para que el empleo esté en el sector y en las condiciones que la expectativa de quien terminó una carrera técnica universitaria tiene. Hoy estamos viendo, es un dato que platica el secretario de Educación y que sorprende mucho, cómo cientos de miles de mexicanos están por primera vez en la historia de sus familias accediendo a un grado
universitario. El reto del alfabetismo, complejo como lo fue en un país de nuestro tamaño, es mucho menos complejo que el reto que hoy tenemos de la universidad. Platicábamos también, no hace muchos años, en 1994, el 30% de los chiapanecos no tenían luz en su casa. Y en el país, 1 de cada 7 viviendas no estaban electrificadas. Hoy están electrificadas prácticamente todo el país. La brecha en el país es de menos del 1%, pero el tema ahora es cómo construimos ciudades, no ya si el piso es de tierra, si no es el piso de tierra, sino si el entorno urbano, el entorno de comunicación, la armonía entre la vivienda y la fuente de empleo. Entonces, los retos se han venido haciendo más complicados y frente a esos retos tenemos que evolucionar como gobierno. Hablabas de diciembre del 94, el 19 de diciembre del 94 había 4.500 millones de dólares en la reserva. Hoy hay 175.000, estamos mejor parados. Digo, yo siempre lo menciono como referente. Y en esa fecha, el vencimiento promedio de la deuda externa mexicana era de 28 días. Hoy es de 21 años. Hemos caminado, hemos fortalecido nuestras instituciones y eso nos da capacidad de enfrentar vientos muy difíciles y contextos como los que no nos habíamos imaginado. ¿Y por qué, secretario Meade, hay quienes están señalando que es un riesgo el monto del déficit? Mira, yo creo que es un tema que hay que cuidar y es importante que como sociedad estemos preocupados de que lo cuidemos. Pero este año vamos a ver que la deuda como porcentaje del PIB empieza a caer. El incremento de la deuda como porcentaje del PIB en México fue no solamente parecido al que se dio en el resto del mundo, sino que igual que en el resto del mundo fue la respuesta correcta frente a una crisis financiera profunda y la respuesta correcta para acompañar tanto a las reformas estructurales como a la reforma fiscal. Y lo que hemos venido haciendo y hoy nos da confianza es que se dijo desde el principio, se va a incrementar el déficit, pero lo vamos a ir regresando, tanto los requerimientos financieros del sector público como el porcentaje de deuda para que se estabilice y se va a quedar en una ruta en donde este va a empezar a caer en el tiempo. En eso vamos, se ha venido cumpliendo en el 15, en el 16 y lo vamos a volver a cumplir en el 17. Y lo probable, tú y yo también lo platicamos alguna vez, que podrían haber sorpresas en ese tenor agradables hacia finales de año. De este año, sí. Es probable que así sea, es probable que el avance que tengamos en materia de consolidación de nuestras finanzas públicas, medido como la deuda como porcentaje del PIB, sea menor que el que se había anticipado a principios de año. ¿Y el crecimiento podría ser superior también al previsto? Al previsto a principios de Sí. año, sí. De hecho, el porcentaje es cercano al 30%. Si revisamos el pronóstico de los principales analistas, de los 21 analistas, prácticamente todos han ido revisándolo al alza. En más o menos 30%. Respecto de cómo empezamos ahorita, la mejora en el sentimiento alrededor de la economía ha mejorado. Y ahí siempre es importante el contexto. No es lo mismo el tener un crecimiento como el que vamos a tener este año en este contexto tan difícil que haber tenido un crecimiento también de un par de puntos en un contexto de buen entorno internacional, de buen diálogo en lo comercial, de buenos precios del petróleo, de buena plataforma. Si uno toma en consideración lo que nos ha pasado en la plataforma, en el precio la del caída petróleo, de la producción, la caída de los precios, el resultado, dado el contexto, es un resultado que ilustra que la economía tiene fortalezas y además nos señala de dónde le vienen las fortalezas. Le vienen sí del cuidado de las finanzas públicas, le vienen sí de un banco central autónomo, creíble, confiable en términos de las expectativas de inflación de mediano plazo, pero le vienen de que hemos venido cambiando la estructura de la economía. Ahora hay lo que siempre era un lastre que era el mercado interno, ahora me parece que está haciendo el motor. Porque hay empleo, porque se está mejorando la masa salarial, porque hay un sistema financiero que compite y que tiene cada vez mayor penetración, porque tenemos un mercado laboral más flexible, porque abrimos sectores en donde antes no se podía participar, porque cambiamos la organización industrial de algunos sectores, energía, telecomunicaciones, la ley de competencia. Cuando uno habla de reformas estructurales, de repente es difícil identificar dónde están impactando y al final pues es un poco como si uno quisiera hoy salir a competir en la Fórmula 1 pues, usando una Wagoneer de las de los 80, pues, en vez de usar
un coche que tenga la última tecnología. Y las reformas lo que le permiten a la economía mexicana es correr en el mundo con la mejor tecnología, con los mejores elementos de inversión, con los mejores espacios de arquitectura, y esas reformas en la época mala, en la época difícil, acreditan su valía de manera muy clara. Estoy hablando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mir Guribreña. A ver, secretario, ¿no te preocupa la negociación del TLC que va a empezar formalmente el día 16 de agosto? Yo creo que hay varias fuentes de potenciales de incertidumbre. La negociación del Tratado de Libre Comercio es una fuente de incertidumbre. Ciertamente vamos a pasar... La negociación en sí, ¿no? En sí. El hecho incluso de que se vaya a modernizar. Pues vamos a pasar de un entorno que conocemos, en donde ya sabemos cómo funcionar, y vamos a salir de ese entorno para tener uno distinto. Nuestro escenario es que esa incertidumbre al final va a terminar en una buena negociación para los tres países involucrados, pero esa incertidumbre ahí está. Hay otra fuente de incertidumbre: ¿qué van a hacer los Estados Unidos en su política fiscal? Es una fuente de incertidumbre que preocupa a México, que preocupa a Canadá, que preocupa globalmente, pero es una fuente de incertidumbre que también hay que cuidar. Hay otra fuente de incertidumbre, que es qué pasa con el precio del petróleo, y hemos visto en estos últimos días episodios en donde baja y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar, y como que no termina de consolidarse su dirección ni de fortalecer la capacidad que tenemos de pronosticarlo. Entonces, ahí están los elementos de riesgo, están presentes, y frente a esos elementos tenemos que reaccionar y tenemos que ir cuidando hacerlo de una forma que genere confianza y tranquilidad. Ahora, de lo que acabas de decir de la reforma fiscal de Trump, ¿eso podría llevar a un ajuste en la reforma fiscal mexicana? Mira, depende de qué tipo de reforma sea. Hay dos formas que podría tomar la reforma fiscal en Estados Unidos. Una es que respete la arquitectura del sistema tributario, que haga ajustes a las tasas, que haga ajustes a las bases para no generar un desequilibrio. Esas en el pasado hemos visto, nos tocó verlas con el presidente Bush, nos tocó verlas con el presidente Reagan. En términos generales, una reforma dentro de la misma arquitectura, lo más probable es que no nos lleve a tener que cambiar nuestro marco tributario ni en tasas ni en base. Pero hay también la posibilidad, como en todo, en este contexto donde estamos viendo fenómenos inéditos, de que se planteara alguna reforma que cambiara la arquitectura. Y frente a eso, es posible que no solamente México, sino el mundo, tuviera que tener alguna reacción. Hoy los sistemas tributarios tienen muchas cosas en común. Los impuestos en la renta no solamente se parecen, sino que se hablan. Y estamos pendientes, tributariamente hablando, de información de contribuyentes mexicanos que tienen actividad fuera, e informamos al resto de las jurisdicciones de lo que sus nacionales están teniendo en materia de actividad económica, y ese intercambio nace de que nuestros sistemas tributarios se entienden, se hablan, se parecen, tienen más o menos la misma arquitectura, algunos las ventanas más grandes, otras más chicas, otras pintadas de otro color, pero la estructura de la casa se parece. Si de repente nos encontramos con que nos cambian la arquitectura, ahí sí habría que pensar, no solamente en México, sino en el mundo, cuál es la mejor reacción frente a un nuevo paradigma. Hoy pensamos que no será el caso y sentimos que la discusión se concentra y se orienta más a un cambio de parámetros dentro de un paradigma que conocemos, pero es de nuevo una fuente de incertidumbre. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué preocupación tienes de la negociación del TLC, si es que tienes alguna? Me refiero en lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Mira, el TLC define desde alguna perspectiva las reglas para quien invierte y comercia desde México y para quien invierte y comercia desde el resto del mundo para participar en el mercado mexicano. Tiene en consecuencia, o cambia, esperemos para mejor incluso, la estructura de nuestra economía. Si tenemos una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, que es, yo creo, algo que debiéramos de esperar. Nuestro tratado era de 94, había muchos sectores... 94, pero se acordó en 93. Y había cosas que en 93, la verdad es que ni siquiera nos imaginábamos. Las telecomunicaciones. Bueno, en esa época, una computadora, la computadora en la que yo escribí mi tesis en el doctorado, tenía
infinitamente menos capacidad que el teléfono que hoy utilizamos. No, y el tamaño. Y el tamaño, la capacidad, la velocidad. Bueno, todo ese mundo no existía en 94. Y no existía tampoco en el tema de del TLC, el tema energético, por ejemplo. El tema energético, a ver, porque es interesante de repente reflexionar todo lo que hemos cambiado. No permitíamos inversión en la banca. No podía haber participación de banca extranjera en México. El único banco extranjero que había en México, con capital, era Citibank, como resultado de haberlo sido por decenas de años y de haberle dado un tratamiento que le permitió preservarse como capital privado en la nacionalización y preservarse como capital extranjero en un marco jurídico que no lo permitía. No es sino hasta 99 que nosotros permitimos la posibilidad de que la banca extranjera participara en México, por lo que el capítulo de servicios financieros pues, no reflejaba, no entretenía esa posibilidad. Todo eso hace pensar que en un mundo que nos cambió tanto, en 2 décadas debiera ser mejor. Si por alguna razón, en vez de ampliar el universo de oportunidades, lo restringiera, eso podía pegarnos en crecimiento y en inversión. Porque ya está muy clara la posición. De Trump lo ha dicho varias veces en Estados Unidos, pero más que en Estados Unidos lo dijo en el G7 en Taormina, lo repitió en el G20 en Hamburgo, que prácticamente hizo un G19, y en Taormina hizo un G6, de que el libre comercio, vamos, que nada, que no, eso no es lo suyo, como no es lo suyo lo de el apoyo al cambio climático. De algo que denomina comercio justo. Y aquí es interesante. México es un país que comercia con justicia. México no es un país que manipule su tipo de cambio. Pero él ve como injusticia el superávit. Sí, y ahí hemos hecho nosotros mucho trabajo en explicar que hay diferentes tipos de superávit, diferentes razones del superávit. Aquí buena parte del superávit viene por la forma natural como están integradas las cadenas de valor entre México y Estados Unidos. No viene, cuando México vende $1 fuera, hay un contenido regional mucho más importante que cuando otros bloques exportan algunos de esos bienes. Pero de ahí viene también la incertidumbre en términos de generar convicción, que hay que entender de mejor manera cuáles son las fuentes del déficit y sí señalar, porque es bien importante, México es un país que sabe comerciar y que sabe competir dentro de las reglas y sin manipular ni desde el punto de vista de su política cambiaria, ni desde el punto de vista del resto de sus políticas, el comercio para inducir o buscar una ventaja que se puede entender como depredador. A ver, nada más, antes de despedir esto, porque sé que tienes una cita, dime, repíteme esto de Texas porque no me quedó claro. Dijiste que el comercio entre México y el estado de Texas es mayor que el comercio que tiene Estados Unidos con cualquier país europeo. Nosotros comerciamos con Texas más o menos $200,000 millones al año. Ese es un comercio enorme, que es mucho más grande que el comercio entre Estados Unidos y Francia, o que entre Estados Unidos y Alemania. O sea, dirán los tejanos que es porque todo en Texas es grande. En el caso del comercio con México es cierto, es una cifra enorme. ¿Qué es el 30%, el 33% del total del comercio? Menos, sí. Sí. Pero ilustra que tan solo con el estado de Texas, la relación, lo que México le compra a Texas y lo que Texas le compra a México es más importante que lo que Francia o Italia le compran a Estados Unidos y lo que Italia o Francia le compran, y lo que Estados Unidos le compra a Italia o a Francia. Bien, nada más dime una cosa, yo vi una nota de Bloomberg que decía José Antonio Meade será presidente de la República o del Banco de México, ¿lo viste? Leí la nota, sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo viste? Pues faltaba nomás que dijera que de mi casa, pero hubiera sido equivocada porque en mi casa manda Juana. Bueno, a ver, pues eso, ¿qué quieres que te diga yo? Y bueno, sí está tu aspiración ser... Mira, a ver, dímelo. Porque lo hemos platicado mucho, sí. y la gente luego no necesariamente lo cree. En Hacienda, sobre todo en Hacienda, pero en todos mis desempeños,
A mí lo que me ha motivado es hacer el trabajo que tengo por delante, siempre en la convicción de que cuando lleguen los tiempos, los momentos y las circunstancias, pues habrá que estar atento de qué sucede, de qué es lo que en ese momento conviene, de cuáles son las circunstancias que están en ese momento. Y en lo electoral, aunque siempre lo sentimos cerca, siempre lo sentimos vigente, están todavía lejos esas definiciones desde las reglas del juego, desde las reglas de participación, hasta los procesos de definición. No estamos hoy en consecuencia más que concentrados en la realidad que tenemos, que es la de ser secretario de Hacienda. Sería un ejercicio inútil, pero bueno, pero cuando te vas a dormir no te pasa por aquí. Y espero que se me pase luego inmediatamente para poder de veras dormir tranquilo. Tú tienes una marca mundial en México, ¿sí? Así lo digo. Has sido 4 veces secretario de Estado. Tus últimos 4 trabajos han sido de secretario de Estado en el gabinete. Ya podía salir como Vin Diesel en la película de Triple X, yo ya voy a hacer 4X. Sí, ya. Y lo ha sido con con presidentes de 2 partidos, Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI. ¿Tú cómo te has sido en tu vida política? ¿Cómo ha sido tu definición partidaria? Mira, no he tenido una definición partidaria, y yo creo que en política hay diferentes formas de ejercer la vocación de servicio público. Hay formas de ejercer el servicio público que son muy naturales, muy dignas, muy encomiables, a través sobre todo de la participación electoral, de la participación partidista. Fue el caso de mi papá, y me parece que es un tema que hay que reivindicar. Luego de repente queremos nosotros satanizar a los partidos y satanizar a quienes hacen vida política en los partidos, cuando la verdad es que es una forma natural de participación, natural de manifestar convicciones, compromiso y trabajo, un trabajo además digno y noble, y de una clase política que ha sabido construir consensos en épocas difíciles. Y hay formas también de ejercer el servicio público con la vocación dentro del servicio público, y ahí de nuevo hay millones de mexicanos que ejercen esa vocación trabajando desde los diferentes niveles de gobierno. Las dos, a mi juicio, son expresiones válidas, las dos, a mi juicio, son formas nobles y dignas de cumplir con una vocación de servicio. ¿Tú perteneces a algún partido? No. O sea, no eres militante de ningún partido. No soy militante de ningún partido. Y lo que más bien buscado, y de nuevo me regreso, de 97 para acá, no hemos tenido mayoría en el Congreso de ningún partido, y lo que ha tocado hacer, y yo he tenido la fortuna de participar mucho en eso, es construir consensos. Y lo que México ha hecho muy bien, y vale la pena que se reivindique, es con generosidad, con apertura, y de manera muy sorprendente, de 1997 se han construido consensos de forma tal que no hay un solo paquete económico en los últimos 20 años que no haya sido apoyado por más de 2 fuerzas políticas, en algunos casos incluso por unanimidad. Eso sí pone de relieve que en México hay principios, y que en México hay clase política capaz de consensar, capaz de entender lo que está viendo el otro, y por la vía del diálogo y por la vía de los acuerdos hacer y construir un México de mayores oportunidades. Es decir, yo coincido con esto. El no tener la mayoría en un Congreso no es un excluyente de responsabilidad para construirlas. Es correcto. Y yo creo que cuando ve uno y juzga uno la política, debiera uno con objetividad de reconocer que quienes han hecho del diálogo y quienes han hecho del acuerdo la forma con generosidad de hacer política son mucho más constructivos para el país que quienes han hecho del desacuerdo, de la exclusión y de la falta de participación en el diálogo, que han aportado poco a lo mucho que el país ha logrado en estos 20 años. O sea, pero ya no te vamos a ver entonces en el estadio de Pumas. No, aquí vamos a estar haciendo también diálogo, ahí también se dialoga todo. Gracias, José Antonio. José Antonio Mir Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, con todo esto que nos ha planteado.